Buenas tardes a todos, aquí yo con otra entrada. No me gusta hablar de esto porque realmente estas tonterías son más bien propias para usuarios cuya existencia se reduce a Reddit, Twitter, Discord o Facebook. O también el género humanoide ese que vive toda su vida en TikTok. Lo cual es una desgracia. Y no estoy bromeando con lo de humanoide. Ver mucho TikTok te quita lo humano, no solo por cómo te mata el cerebro y tu capacitancia de sostenimiento de atención, sino también por el cómo esas redes sociales funcionan, específicamente TikTok, para que te amargues la existencia y termines odiándote a ti mismo. No es solo simplemente que promueven peleas volitivamente, sino que también promueven un autodesprecio hacia tu persona para moverte hacia el consumo. Pero en cierta manera Zygmunt Bauman habló sobre esto, pero no de redes sociales, sino en general sobre la industria del consumo. Y una de las pocas cosas rescatables que tiene Zygmunt Bauman realmente, porque realmente no dice nada muy novedoso o interesante, aunque sí es mucho más accesible que alguien como Lipovetsky o como ¿cómo se llamaba el otro francés? Pierre Bourdieu, por poner un ejemplo. Entonces, hablar de Doom, del Doom y del Doomverse invariablemente atrae a toda una caterva de estúpidos, los cuales, y me disculparán eso, pero es que qué otra forma para designarlos hay, que irónicamente se la pasan hablando de moral y de lo muy mala persona que es el Doom o los que están cercanos a él, obviando que ellos son mucho peores, como muchos opositores del Doom tienen muchísimos cadáveres detrás del armario, y muchos que ahora tienen una grandiosa reputación como Esquizofrenia Natural o Chucho Calderón participaron activamente en la agitación de todos estos grupos que no pueden considerarse como otra cosa que unos bravucones, que unos matones cobardes, porque la gran mayoría de ellos trabajaba bajo seudónimos sin mostrar su nombre y sin mostrar su apellido y tampoco mostrando su rostro, mientras colectivamente le estaban arruinando la vida a una persona. Lo que le pasó al Doom evidentemente fue merecido, pero el problema es que lo que es merecido se tiene que entender de esta forma. Si uno estudia, por ejemplo, el caso de Devani, uno podrá pensar, oh, qué horrible, mira esos tipos cómo la mataron, qué feminicidio. Pero cuando uno entiende que Devani fue una narcofiesta volitivamente e insistentemente, uno no puede esperar otra cosa que eso que le sucedió fue completamente merecido. Si yo voy por la calle con mis audífonos Sony de 5,000 pesos con ultra reducción de ruido, que puedo hasta escuchar mi estómago antes que la fábrica, y ni siquiera el estómago lo puedo escuchar, y viene un camión que perdió los frenos y está pite y pite desde hace 3 kilómetros haciendo un desastre y yo no lo escucho, me atropella y muero, ¿cómo podemos decir que sea mi culpa eso? Digo que no sea mi culpa eso. O también un caso que escuché muy interesante de que un tipo que estaba escuchando esa canción de Santa Grifa de que el diablo anda suelto, y que derivado de eso se empezó a creer, en sus propias palabras, muy berreguero, que sería suponiendo una forma de tirar barrio o algo por el estilo, y terminaron pateándole el trasero un montón de sujetos, los cuales de hecho eran la representación de lo que estaba o lo que se ve en esa canción. No de bromas, estos tipos sí eran eso. Porque también muchos olvidan que muchos raperos son un fraude, que no han hecho ni 3 cosas de lo que tanto se llenan la boca que han hecho. Los que han terminado en prisión podemos darle cierta credibilidad. La gran mayoría de ellos no ha tomado ni siquiera un arma y muchos se llenan el hocico hablando de matar o de morir, como si hubieran estado en muchos de ellos en esas situaciones. Digo, muy del barrio y lo que sea, pero la gente del barrio no tiene acceso a estudios de grabación. Así que bueno, un poquito de coherencia con eso.
Son muy pocos los raperos que realmente han venido del barrio y que han logrado algo. Y muchos menos los que han salido del barrio y han regresado para intentar hacer algo. Por lo tanto, invariablemente a eso es a lo que me refiero cuando yo digo que el Doom se merece eso, porque él mismo ha admitido que ese personajito se le salió de control y se convirtió en un narcisista defendiendo ideologías nefarias y completamente delirantes. Pero más que hablar de él, me gustaría más bien centrarnos en el otro lado, porque se habla mucho de lo que él hizo y de todas las tonterías y quién sabe cuántos inventos. Pero al mismo tiempo hay toda una modita de gente las cuales creen que por criticar a gente que consideran nefarios, y digo consideran porque si nos vamos a decir que gente es mala por defender ideologías, yo los veo ensalzando a gente como Esquizofrenia Natural, a gente como Ricardo Alcaraz, a gente como Diego Rusarín. Uno es un parásito narcisista que es el típico que se para el cuello y no es capaz de hacer nada porque tiene ahí sus sirvientes pagándoles para que le hagan las cosas más nimias. Mucho pregonar de criticar al Temach por pedantería, y el tipo es un narcisista directamente patológico, paradigma de lo que mentaba Lipovetsky en la era del vacío. Esquizofrenia Natural tiene un sistema de pensamiento que irrevocablemente deriva en un genocidio. Ha tenido más de un caso de encubrimiento de personas que han cometido actos ilegales y declaraciones de una persona, aunque esto ya se toma con pinzas, sobre comentarios contra mujeres o sobre mujeres hechos personalmente, de que se podrían categorizar como machistas, al mismo tiempo que pregonaba y hablaba de pobreza y todos sus amigos son niños ricos. Eso último, lo de los comentarios y lo de los niños ricos, no hay constancia porque se tendría que conocer en persona al sujeto, pero no me sorprendería, digo, él participó muy gustosamente en el encubrimiento de no solo uno, sino de varias personas que tenían ahí algunos casos bastante turbios, y su propio sistema de pensamiento irrevocablemente al ser humanista implica un genocidio. Mientras que Diego Rusarín usa el marxismo y se deshace hablando de los trabajadores y lo que uno quiera, mientras vende tazas a sobreprecio y no deja de presumir en Twitter como tiene todo un armario lleno de zapatos Nike que fácilmente no se podría descartar que en la ropa que tiene asciende a más de 1 millón de pesos el costo de toda ella, mientras se deshace hablando de el malvado capitalismo y cómo explotan a las personas comprando ropa y productos de marcas que las obtienen fundamentalmente con explotación laboral. Que no solo se trata de simplemente el típico comunista con iPhone, sino que se trata de el comunista con iPhone que sabe cómo está hecho ese iPhone y no le importa, porque a pesar de que se llena la boca criticando el sistema, de alguna manera dice que quiere beligerarle participando de él. Lo cual cae en una severa contradicción. Es como el mal moral cristiano. Por ejemplo, si una persona trabaja en una empresa, pero si resulta que esa empresa está lavando dinero, o es como es el caso de HSBC en México, lavándole el dinero a los cárteles, la persona típica de tu banco común puede no saber eso. Ahora bien, eso es un mal moral, porque no hay volición en el acto. El mal moral implica volición. Y ahí no habría una participación volitiva en tales actos. Quizás de la gerencia se pueda objetar que sí, ellos tengan más conocimientos del esquema de corrupción que manejan esos bancos, pero el empleado común es difícil que se entere de eso. Así que se aplicaría el mismo caso aquí. No habría una volición en lo referente al acto y no se podría tipificar necesariamente como un mal moral.
Ahora bien, sí está afectando a otros, naturalmente. Bueno, por alguna razón olvidé de qué estaba hablando. Bueno, eso un poco extraño, pero en fin. Entonces, retrocediendo a lo que recuerdo de lo que estaba hablando, el Doom tiene su merecido en virtud de su conducta. De acuerdo. Ahora, toda esa caterva de gente que salió a criticarlo y a objetarlo, que ahora mismo es muy aplaudida por muchas personas, no recibió ni la mitad del oprobio, ni un cuarto de la ignominia que ese tipo recibió cuando defienden ideologías mucho peores que las que defiende o defendía el Doom. Por ejemplo, el marxismo sin un genocidio no se puede defender. El propio Marx dice que la violencia tiene que ser un punto fundamental de la revolución. Y eso se ha visto en todos los sitios donde se ha aplicado. El humanismo ya dijimos en que termina invariablemente. Porque como canonizamos lo que consideramos como es la humanidad en una serie de actos y no en la propia forma del hombre, invariablemente hay gente que va a no ser humana. Y como va a haber gente que tenga esa humanidad y gente que no la tenga, vamos a poder disponer de ellos como nos dé la gana. Como decía el padre Osvaldo Lira, el liberal es un santo con el liberal, pero un monstruo con todos los demás. Ocurre lo mismo con las ideologías modernistas o postmodernas que esta gente maneja. Como canonizan las virtudes y todo en un sistema de pensamiento, todo el que no participe de él o es no humano o es directamente la encarnación del mal, y al ser la encarnación del mal podemos proceder contra ellos de cualquier forma, porque se pone lo que vendría a ser la variante de dignidad en el cristianismo dentro de su sistema de pensamiento en un servilismo hacia su sistema de pensamiento. Eso me parece mucho más nefario que todas las estupideces que se inventan que defendía o que se inventan alrededor de defender el nacionalsocialismo, que evidentemente es algo nefario y es algo belial, pero no por todas las supuestas atrocidades que cometieron, como si Japón no las hubiera cometido, como si Rusia no las hubiera cometido, como si China no las hubiera cometido, como si los propios aliados no los hubieran cometido tampoco, y peor. De hecho, yo no sé por qué se juzga tanto a lo que hizo Alemania. Aún pónganle ustedes que las tonterías esas que le atribuyen de que metían a hervir a 800,000 jugos del río a hervir por microsegundo, por unidad de tiempo de Planck, sea verdad. Eso palidece por completo con la carnicería inhumana que Japón hizo. Solo en el Escuadrón de Ciencia 731, y había muchos más, se hicieron atrocidades que superan por completo a cualquier cosa que pudieron haber hecho los alemanes. Y la diferencia entre todos los inventos estúpidos que les atribuyen a ellos es que de hecho tenemos evidencia tangible de los actos de los japoneses, no declaraciones de extrema cuestionabilidad. Porque si yo salgo a decir que tengo un elefante ahí invisible en un garage que no tengo, sí van a dudar todos de mí. Pero no fuera un judío que supuestamente vivió ahí, porque tenemos que creerle. ¿Cómo podría estar mintiendo a alguien como él? No es como si vivir de mentiras sobre X eventos que ocurrieron o no fungiese como una estrategia geopolítica para impulsar una determinada narrativa que da muchísimo dinero en ayudas gubernamentales o en supuestos retribuciones por daños que supuestamente se hicieron. Por lo cual me parece mucho más atroz lo que esa gente defiende, porque tenemos evidencia tangible de cómo terminan y qué es lo que implica, que toda la miasmática de mentiras y de basura que todos hicieron que eran un régimen autoritario.
prácticamente todo el mundo era autoritario en la Segunda Guerra Mundial, hasta Estados Unidos también. Que cometieron crímenes de lesa humanidad. No hubo nadie que no haya cometido crímenes de lesa humanidad. Que tenían campos de concentración. Todos tuvieron campos de concentración. Que hicieron torturas y experimentos humanos. Todos lo hicieron. Y los japoneses fueron los más brillantes de todos ellos. Porque toda la medicina moderna viene de Shiroishi y sus escuadrones de muerte. Más que de los otros, que simplemente eran sitios de tortura. Estos eran de tortura y experimentación. Y una experimentación que, dicho sea de paso, era la mayor atrocidad. Ellos, los japoneses, hicieron las mayores atrocidades que se han hecho jamás en la historia de esta especie. Y no vemos esa condenación que sí se hacen con los nacionalsocialistas bajo un régimen que prácticamente todos imitaron. Entonces, el autoritarismo, todos se lo compartían. El culto a la personalidad, todos se lo comparten. Los crímenes, todos se los comparten. Entonces, ¿por qué yo debería de ver peor a los nacionalsocialistas que a los japoneses? O que a los rusos, o que a los chinos, o que incluso hasta a los propios aliados. ¿Por qué debería de verlos peor a ellos cuando prácticamente todos hicieron lo mismo? ¿Por qué me debería de importar más los 6 octinonigillones de jugos del río de los aluvios, o como quieran decirle, que terminaron siendo enviados a los campos de algodón, las víctimas de la violación de Nankín, por ejemplo, las víctimas de los gulags y el exterminio de los gulags, el exterminio estalinista, las masacres leninistas o toda la campaña de experimentacionista de Hirohito. No, en serio, no veo por qué me deba de importar más eso que todo lo que los demás hicieron cuando las bajezas todos las cometieron. Entonces, volviendo al núcleo del asunto, esta gente no solo es basura que pretende ser buena onda porque han sido manipulativamente ensalzados. Recordemos que el algoritmo de YouTube funciona también bajo dictámenes geopolíticos, y si tú eres una escoria que sirve para adormecer, o tienes una ideología que sirve para mercantilizar, el algoritmo te va a proveer de un incremento en tus visitas. Si tu contenido es porquería, no por nada tienes a Platonto y nótese, hasta cierto punto adictos a la filosofía con tantos suscriptores, a pesar de que es contenido de filosofía, porque promueven una presentación de la filosofía que la convierte en un juego y la reduce a una vil parodia meretricial que es útil para que la gente no se la tome en serio o la vea como un chiste y así se aleje de ella. Que supuestamente esos videos tienen la función de acercarle a la gente a la filosofía, pero el resultado que toman es que de hecho alejan a la gente de la filosofía, porque como no lo asocian a algo serio, ellos no tienen motivos para meterse en ella. De ahí que poner memes hablar con temas estrambóticos y con miniaturas ultra llamativas es tan promovido por YouTube, porque el algoritmo está fundamentado en geopolítica también. Recordemos lo que bien mentaba Marcelo Gullo al respecto de las unidades de influencia sin estrato territorial. A diferencia de las unidades de influencia de estrato territorial, que, a ver, el nombre no es ese, pero a lo que me refiero es que a los operadores de la geopolítica tienes a los estados, que serían las que tienen el estrato territorial, y después tienen a sujetos que no tienen un estrato territorial fijo, como puede ser una empresa, por ejemplo, que tiene muchas subdivisiones justamente para, me cierras acá, tengo otro centro de operación aquí. Pero al mismo tiempo sí pueden determinarse como unidades de influencia con un centro territorial marcado, porque el centro territorial son ellas. Así que eso eventualmente, cuando hable de una extensión de geopolítica, voy a mentarlo, pero lo que no ve Marcelo Gullo es que esta oligarquía internacional de las finanzas, o oligarquía internacional del dinero, como le diría Pablo Muñoz Iturrieta, no tienen asiento territorial.
porque ellas quieren ser el asiento territorial, y en la medida en la cual controlan al Estado a través de cabildeo y de lobismo, están cada vez empujando a controlar los estados de facto, porque de jure ya lo hacen. Ya Apple gasta más dinero al día que el gobierno de Estados Unidos, y eso era hace como 10 años. Hablamos de Apple, ahora preguntémonos de Intel, de Microsoft, de Nvidia. ¿Cuánto dinero no gastarán? Esa gente tiene más capital que países enteros. Y dejen ustedes del capital, porque no basta solo tener capital, sino el poder de influencia. Porque pueden llegar a tomar tácticas más nefarias, como puede ser cortar los suministros de cualquier cosa que provean, y se hace un desastre absoluto. Pero bueno, no es de extrañar porque Diego Rusarín tiene tantos seguidores, porque los podcasts tienen tantos seguidores, porque canales de filosofía tienen tantos seguidores, porque todo para lo que están fungen para absolutamente todo lo contrario. La gente solo se va a tomar en serio a la filosofía cuando de hecho se presente como algo que deba de tomarse en serio y no como un chiste con memes, porque claro, no faltan los comentarios de sujetos sin nombre, sin apellido y sin forma de identificar lo que están diciendo, y sobre todo sin saber siquiera si son bots o no, que comentan: gracias a tu contenido me acerqué a la filosofía. ¿Qué es acercarse a la filosofía? ¿Se fue a leer los tomos de Editorial Gredos de Platón, por poner un ejemplo? ¿O se fue a leer a los filosofastros intelectualistas tipo Gad-Sad? ¿O tipo Axel Kaiser o Jano García? A eso nos referimos, a acercarnos a la filosofía. Como bien dijo Jonathan Ramos, poca filosofía es peor que nada de filosofía. Porque cuando uno tiene una pobre formación filosófica, terminas como Sanz Segarra y su superconciencia cuántica. O te vuelves ateísta. Lo cual, entre cualquiera de las dos y la metafísica, uno de los papelitos pretendiendo que la ciencia es un monolito unitario, siempre que me dé la razón, claro está. Y por el otro lado, hablando de superconciencia cuántica vibratoria de fuera del universo, bueno, no hay realmente una distinción, porque ambos están haciendo una mística de algo que no funciona como lo están presentando. Entonces, en la medida en la cual tenemos toda esta miasmática de sistemas de pensamiento, los cuales los exponentes anteriormente mentados defienden, son peores personas que esos con los cuales se desquitan. Pero peor todavía que esto es que vemos una cuestión que no solo se limita ya a la canonización de la razón. Ya lo que llamé en el ensayo antimaterialista y lo que ya llevo mencionando aquí mucho tiempo como el adecuacionismo tético. Vemos en esto el adecuacionismo tético praxial, en donde se ponen en los actos la virtud. Y uno dirá, bueno, pues eso es evidente, ¿cómo no vas a tener virtud en los actos? Pero no se está entendiendo bien. Sino los actos derivados de una teoría que no implican que tengas que seguir la teoría, sino que hay una teoría que sustenta el mundo, pero derivado de esa teoría hay una serie de actos que si tú los replicas, tú te vuelves virtuoso, independientemente de lo que se tenga que trabajar. Las virtudes implicaban regular las pasiones del hombre. Estas supuestas virtudes del adecuacionismo tético praxial implican una forma de expandir y beligerar la ideología desde la cual se consagran. Por ejemplo, el marxista se cree virtuoso en la medida en la cual se comporta siguiendo los parámetros del marxismo, y peor todavía, los parámetros mal interpretados del marxismo, que de igual forma se pueden seguir considerando marxistas porque al final del día se enmarcan en la dirección de constituir esa utopía. ¿A qué me refiero con eso?
seguir los dictámenes de beligerancia de revolución, de sublevar todas las formas de ética y moral al considerarlas como participantes de la burguesía para reconstituir otra estructura y otra superestructura y eventualmente derrumbar ambas. Intentando hacer esto mediante el adscribirse a toda clase de atrocidades y abominaciones de corte fetichista, de corte perverso, de corte nefario, estafa, mentira, traición, falta de lealtad, pusilanimidad, bellaquería, animadversiones, bueno, en general intentar beligerar siguiendo a Marx, pero comportándose no como explícitamente él demanda que uno se tiene que comportar, porque oh sí señores, todas las filosofías te exigen que te comportes de una manera, hasta el liberalismo, puesto que el liberalismo te dice sé libre. Y la forma en la que tienen de solucionar la paradoja de si yo soy libre para quitarte tu libertad, es que esa libertad es en la medida en la cual te impongan esa libertad. Para todos los librepensadores ahí que crean que realmente tienen pensamiento libre, su libre pensamiento es el que les impuso Locke, el que les impuso Lutero, el que les impuso Kant, el que les impuso Berlín, el que les impuso Juan Ramón Rayo. Ese es el libre pensamiento del liberalismo y de esos librepensadores. Es decir, servilismo que se te presenta como libertad. Magistral ejercicio geopolítico es el que consagró Spinoza y en el cual se rige todas las ideas del Estado moderno. Te voy a dar algo que te dice que es libre, pero en la medida en la cual te sometas por completo a mí. Pero te lo propongo de tal manera que tú no te vas a dar cuenta que te estás sometiendo a mí. Entonces, vemos esto en lo referente al Doom, porque se pone al Doom como el canon o a Espartaco como a los cánones de maldad. Yo no soy esto que pongo como el canon de maldad. Por lo tanto, al no ser esto y ser esto otro, por porquería que sea, yo soy virtuoso. A pesar de que vemos un ejercicio de sadismo, un ejercicio de espectacularización de la vida de las otras personas y de una completa, siguiendo sus dictámenes, deshumanización, que desde el cristianismo eso sí tiene sentido. Desde el humanismo no se puede hablar de deshumanización porque directamente solo puede ser humano obedeciendo a la corriente humanista de turno. Entonces lo que termina sucediendo aquí es que la gente se cree virtuosa por no ser como el Doom, a pesar de que son basura de persona. Y esta modita de criticar a otros, de burlarnos de otros, la estamos tomando de la televisión, con programas como el de Laura Bozzo, el de Ventaneando, que eran un goce a través del sufrimiento del otro, a través de la calumnia al otro, a través de la humillación al otro, a través de la degradación al otro. Y estamos viendo exactamente lo mismo por parte de gente que es todavía peor que la gente que presentaba esos programas. Sí, todavía peor que Laura Bozzo. A pesar de que esa tipa es una estafadora que se va yendo a cada país de Latinoamérica y se iba a cada país de Latinoamérica a hacer lo mismo porque eventualmente terminaba perseguida legalmente. Bueno, este ejercicio de calumnia y de divirtámonos a través del sufrimiento de otros, que no me deja de sorprender la hipocresía de Esquizofrenia Natural, que él se la pasaba hablando de esto hace como 6 años, que era cuando lo veía, 6, 7 años, y no obstante fue y echó leña al fuego al Doom Posting, cuando empezaba a adquirir su fuerza de calumnias. Porque era muy jajaja gracioso y divertido. Y hasta el día de hoy no han pagado esas personas. Pero han vilipendiado al Doom al punto de castrarlo directamente. Que por cierto, si una caterva de idiotas
te quiere de rodillas, sobre todo esta caterva de idiotas, y tú te pones de rodillas, te tienes merecido la castración que te están haciendo, porque uno tiene que demostrar fortaleza. ¿Quieres jugarle a ser muy chingón, como se diría aquí? Ok, perfecto, pero aguante vara entonces. Porque si crees que un montón de don nadies riéndose de ti es lo peor que puedes experimentar, ahí tenemos el caso de Pedro Varela, por ejemplo, en España, que por editar e imprimir libros está siendo condenado a prisión prácticamente. Y no va a faltar el idiota que digan, pero di qué tipo de libros. Sí, hijo, y también podemos decir lo mismo de tus libros marxistas que están en todas las librerías y que no defienden cosas menos nefarias que eso. O tengo que recordarles, por ejemplo, las muy bruñidas apologéticas a la pederastia que hizo Michel Foucault, que están en sus obras completas, que puedes encontrar en librerías, por poner un ejemplo. O como las obras de Sartre, a pesar de que derivan en una apologética tanto a la pedofilia como a la pederastía, no son censuradas y de hecho se promueven como incluso formas de virtud, el seguir su sistema de pensamiento. Como los trabajos de la abusadora sexual y de la pederasta y pedófila de Simone Beauvoir son ensalzados al nivel de Biblias, como las obras de Shulamit Firestone, donde explícitamente se habla que tener leyes de consentimiento para los niños de cualquier tipo de edad es una forma de opresión capitalista, y esas obras las puedes encontrar. ¿Por qué vamos a enjuiciar? O por ejemplo, porque Judith Butler, a pesar de participar de todo esto también, no está en prisión. Mientras a gente como Varela sí la están queriendo meter a prisión por intentar imprimir libros del nacionalsocialismo. Digo yo, vamos a meter a la cárcel a la gente por sus ideas, perfecto. Vamos a ser parejos. Vamos a ser parejos y metamos a la cárcel a todos este tipo de personas. O los progresistas que sus defensas invariablemente terminan y derivan en defender la pedofilia y la pederastia, la zoofilia y toda clase de perversiones, puesto que al no presentar, al quitar la mesura y hacer de la concupiscencia su punto fundamental, porque recordemos que esta gente se sustenta en la idea del Freud joven, que después recuperaron Guattari y Deleuze, y después trabajaron gente como Georgi Lukács o Wilhelm Reich al respecto de la represión. Esta gente entonces dice que uno tiene que darle rienda suelta a sus pasiones sexuales, y si uno termina volviéndose pedófilo o pederasta, es solo otra orientación sexual más, y después lo combinas con el materialismo gencentrista de la psicología evolucionista, y entonces no lo puedes controlar. Me van a decir, no, esta es una tontería. Ahí tienes a Michel Onfray, por poner un ejemplo, y tienes a Richard Dawkins, por poner otro ejemplo. Si bien Dawkins no defiende la pedofilia o la pederastía, sí podemos atribuirle una defensa indirecta de lo mismo al pretender que el hombre es un mero mécano de sus genes y pretender que toda expresión de conducta se remite a los genes. Por lo cual, como el hombre es un mécano, una marioneta de sus genes, toda conducta que él tenga está en sus genes, y por lo tanto el hombre nace siendo pedófilo o pederasta y no tiene sentido reprimirlo. Quien sí explícitamente hace una defensa de esto es Michel Onfray. Por lo cual, vamos a ser parejos, ¿no? Y empecemos a meter a la cárcel a todos estos intelectuales que no dejan de defender toda esta clase de abominaciones. Pero como son unos hipócritas que trabajan bajo este adecuacionismo tético, no lo van a hacer. Justamente porque como consideran el mal absoluto solo ciertas ideologías las cuales les han dicho, y ellos como los perros de Pavlov han aceptado acríticamente sin molestarse en estudiarlas en lo más mínimo desde sus propias fuentes directas, mientras al mismo tiempo hacen todo un ejercicio onanístico deshaciéndose de lo muy rigurosos que son, pues terminan entonces replicando
como los perros de Pablo, lo que les digan que hagan, sin siquiera tener coherencia, la más mínima coherencia en su obrar, lo cual nos lleva a metamos a la cárcel a Pedro Varela, pero a Butler, a Firestone, a Lukács, a Adorno y Horkheimer, a toda esa gente, ya sé que algunos ya están muertos, dejémoslos ahí pululando y sus libros ni me los toquen, a pesar de que la gran mayoría de esos libros termina derivando en esas defensas nefarias, porque si yo propongo concupiscencia y recato, esa gente me dice esa moral es una moral de opresores porque viene de una religión, y como la religión es el opio del pueblo y es una herramienta de control de masas que anula la revolución capitalista, digo la revolución comunista, entonces no puede permitirse. Y entonces, si yo no puedo tener concupiscencia, no puedo haber una beligerancia contra la concupiscencia, entonces ¿cuál es el corolario de eso? Que la expresión sexual tiene que ser irrestricta, y eso es una apologética a la zoofilia, a la pedofilia y a la pederastia también. O ya me dirán ustedes, entonces, si yo no puedo poner frenos a la sexualidad. Y por cierto, niñitos, decir en su habitación no hay problema no es ponerle un freno. Como si no pudiera ser uno pedófilo o pederasta en su habitación. Como si la habitación estuviera fuera del mundo. Bueno, ya dije, la coherencia no es el fuerte de estas personas. Entonces, invariablemente vemos un ejercicio de hipocresía completamente nefario, que es defendido y aplaudido por gente que supuestamente dice oponerse a todo este ejercicio de cuestiones, gente que no deja de hocicar. Es que la polarización de la sociedad, mientras sus propios sistemas de pensamiento ya polarizan hasta el límite de la polarización a esa sociedad. Y esta gente que le encanta deshacerse tirándole tierra a Doom, tirándole tierra a Espartaco, diciendo que cometieron esto o aquello y no metiéndolos a prisión. Porque, a ver señores, si se supone que el Doom cometió actos ilegales y saben cuál es su nombre, y lo mismo con Espartaco, porque esa gente no está en prisión. Yo les voy a decir por qué. Porque si las metiesen a prisión, se dejarían de divertir con ellos y los dejarían de dejar de tomar como el saco de boxeo que consideran como no humanos para desatar toda la basofia subhumana de personas que son. Por eso esa gente no está en prisión. Por eso la gran mayoría de gente malvada sigue ahí en las calles. Porque, o de gente verdaderamente malvada o malvada. Porque si de hecho los pusiésemos en prisión, yo ya no me puedo deshacer creyendo que soy buena persona, diciendo que son basura, categorizando todas sus conductas como su persona y juntando esos como basura. Yo haciendo una regla de 3 ridícula que, como yo no soy eso, por lo tanto yo ya soy bueno. Y así entonces terminamos con una desregulación gigantesca de protervia, de sadismo y de una completa espira de miasma basófica de maldad por gente que no deja de deshacerse diciendo que son tan buenos, tan grandiosas personas, por decir que Espartaco es un idiota o porque el Doom es un parásito, mientras son unos cobardes porque todos lo hacen, excepto unos 3 o 4 sujetos con un seudónimo y sin mostrar su rostro y ni siquiera mostrando su voz. No me deja de sorprenderme el nivel de cobardía que tienen estas personas. Hablan de un tema que geopolíticamente es completamente promovido y apoyado. Están al servicio completo de las ideologías imperantes. Están en internet. Y aún así son tan cobardes que ni siquiera son capaces de mostrar su rostro. Es que ni que estuvieran haciendo lecturas de la filosofía político-económica del nacionalsocialismo desde la mano de los nacionalsocialistas. Que si tú haces eso, ay, cuídate, tu canal 2 días va a durar. Pero esta gente es partícipe de todo el espectáculo que es promovido por las ideologías imperantes. Y aún así no tienen los más mínimos pantalones para aún en internet mostrar su rostro. Y es que incluso, dejen ustedes, es que
la gente, aún cuando están en internet y nadie les va a hacer nada porque no son nadie, ni siquiera tienen la mínima templanza o fortaleza para mostrarse ellos y diciendo, este es mi nombre, este es mi apellido y yo soy el que está diciendo esto. Mi nombre y mi apellido están ahí en el canal y tienen más de 500 videos donde muestro mi rostro. Porque si uno va a hablar con su nombre, va a hablar con su apellido y va a hablar con su rostro, o mejor puede callarse. Pero no nos hay que sorprendernos tampoco, porque justamente por eso este tipo de gente defiende ideologías colectivistas que reducen al hombre a una one mind como es el marxismo, porque así les permitan robar en grupo. Bien lo decía Nicolás Gómez Dávila, el marxismo es una religión para la gente que fundamentalmente no se atreve a robar sola. Y el liberalismo es una ideología para ponerte como base de una pirámide y que te masacren para permitir a gente robar sola. Pero no a cualquier persona, evidentemente, solo a los que tienen grandes capitales. Y entonces, así tenemos toda esta miasmática parasitaria de escoria infrahumana que hace de la vida y del sufrimiento de otros un espectáculo, mientras se las da de ser muy buenas personas solo porque dicen que no son eso, en lo cual han puesto todos los males del mundo. Y vemos esto con los progresistas, vemos los conservadores no son de esta manera, pero son malvados a su forma, porque son ultra permisivos prácticamente. Permiten hasta que les escupan en la cara y entonces eso tampoco es una buena alternativa para personas que contra personas que literalmente te habilitan todo, y siguiendo eso que decía el padre Osvaldo Lira sobre los liberalistas, pero aplicado a su ideología. Por lo tanto, esto, para el que no entienda, esto es a lo que me refiero con el adecuacionismo tético-praxial. Despreciar la subsunción de la realidad en la teoría y ponerla en los actos. Y uno participa de la utopía que consagran a la teleología de esos actos en la medida en la cual los replique. Y vemos esto en este caso. Eso es a lo que me refiero con el adecuacionismo tético-praxial. Pretender que yo soy algo solo por seguir unos dictámenes que están encaminados hacia una utopía, y como yo los sigo y me comparo con el otro y él no, termina esto derivando o deviniendo en un incipiente narcisismo. Que Lipovetsky habla de que el capitalismo, esto y aquello, él, no el capitalismo, Lipovetsky, él es el que crea a los narcisistas, no el capitalismo, porque el capitalismo no existe. Pero también tenemos que admitir que el liberalismo económico participa en la narcisificación de las personas en la medida en la cual crea tribus asociadas a productos o asociadas a símbolos, como los infames pulserdos, es decir, la gente que tiene Pulsar, motos Pulsar de Bajaj o de Bajaj, como quieran nombrarles, que se sienten la sal de la tierra, o las personas que han convertido la modificación de motos en una suerte de prostitución nominal de motocicletas, donde ves toda clase de modificaciones ridículas que dejan en pañales a los infames racers. Bueno, eso es lo que creo el capitalismo, el liberalismo económico, pero esto no podemos olvidarlo, que esto participa una filosofía como substrato de esto, por lo cual no sería tanto la economía sino la filosofía, es decir, no es tanto Marx como Gramsci el que está en lo correcto en lo referente a esto. Y el marxismo participa en un grado todavía mayor, porque esa tontería de ver la Matrix de la pastilla roja es de Marx, porque él es el que instituye esto con la conciencia de clase.
Y esto, en lugar de crear gente dispuesta a luchar por liberar a sus proletarios, lo único que crea es narcisistas que ven la Matrix porque se tomaron la pastilla roja y se terminan convirtiendo en una suerte de aspirantes a Mesías, que lo único que terminan haciendo es corrompiendo su movimiento y tornándolo en un objeto de consumo y una herramienta de consumo también. Un objeto, un producto intelectual, porque algo que se le escapa a Pablo Muñoz Iturrieta con su triada geopolítica de la beligerancia política, la beligerancia económica y la beligerancia cultural, es que hay una cuarta beligerancia, y es la beligerancia intelectual, en donde las ideologías, las filosofías fungen también como unas herramientas geopolíticas para el control de masas, y no se puede pensar en la filosofía, en la ciencia o en cualquier sistema de pensamiento desde la modernidad como exento o no participante desde coordenadas geopolíticas. Así pues, el marxismo tiene que verse justamente como una herramienta, y bien lo deja en claro Jesús G. Maestro, como una herramienta del globalismo. Que la globalización elmenta fue hecha mucho más rápido gracias a Marx que gracias al capitalismo. Y eso es completamente cierto, justamente por el cómo se pregona el marxismo y toda la idiosincrasia que presenta. Que muchas de las cosas que se le atribuyen como críticas, por ejemplo, esta creación de tribus, en productos, Marx tiene también sus propias variantes que se aplican y que él defiende, como la virtud, el fetichismo de la producción, yo lo designé. Y esto Marx es el que lo designa, porque Marx dice que la producción es una de las cuestiones más fundamentales del hombre. De hecho, la teoría de la alienación se sustenta en justamente que el capitalismo hace que el hombre deje de ser humano. ¿Por qué? Porque al quitarle los medios de producción, el hombre no puede ser hombre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Producir mercancía, o producir en un sentido económico, para Marx es algo fundamental para el hombre. Entonces, de ahí que tengamos ahora el fetichismo de la producción, en donde me digan que yo soy virtuoso por producirle a una empresa. Y esto no es del capitalismo, esto es de Marx. Justamente porque su concepción antropológica es un delirio absoluto. Y como bien menta Jesús G. Maestro, gracias a todos estos delirios del marxismo, que no sería solo el fetichismo de la producción, no solo la concepción antropológica de Marx, también estaría el culto absoluto a la técnica, porque recordemos que Marx pone a la economía como el centro de todo, pero del centro de la economía pone a la técnica, y la tecnificación, la supeditación del hombre a la fábrica en un contexto de esclavitud, más se justifica mejor con Marx que con los liberalistas, porque los liberalistas se pueden salir por la tangente, los marxistas no. Está justificado esclavizar gente en el marxismo, justamente por la concepción antropológica que Marx tiene y por cómo divinifica la técnica de producción y la técnica productiva en general, y la maquinización de la producción también. Y que no se les olvide que Marx defiende todo esto, porque también Marx dice que el hombre tiene que alienarse. ¿Qué significa? El hombre tiene que construir sus cadenas para eventualmente liberarse de ellas, lo cual dista mucho del Marx liberador, porque básicamente me dice Marx que tengo que ser esclavo, tengo que ser un orgulloso esclavo, y eventualmente tengo que hacer la revolución otra vez, porque considera que el capitalismo es algo natural y necesario en el desarrollo del hombre. Mira tú, que poner lo que te deshiciste criticando
como algo necesario, pues es más que cuestionable. Pero como no se molestan en estudiar a Marx, pues entonces, y creen que Marx es lo que les presenta un idiota como Diego Russarino o el enano ese cuyo nombre no recuerdo, que tiene un canal de YouTube, la verdad no recuerdo cómo se llama y tampoco es como si me importe mucho. Pues naturalmente que cómo esperan entender su propia ideología si ni siquiera la estudian. Bueno, esto también es producto del adecuacionismo tético. Sigue ciegamente, y la exterminación de la inteligencia también, sigue ciegamente, estandarízate por completo, que lo que haces ya nos va a llevar a la utopía. Utopía ya es el dogma de la modernidad y se pretenden desde todos los sistemas de pensamiento que se puede conseguir ahora mismo. Lo cual ha llevado a toda una sarta de atrocidades y de abominaciones. Pero bueno, toda esta miasmática parasitaria es lo que está operando como substrato de todo esto. Por lo cual, viendo la situación así, no es tan insignificante como podría pasar. Todo esto de la cultura de la cancelación, como si la derecha no participase en lo mismo también. Porque lamentablemente la derecha también participa de este juego de deshumanización, en donde no piensas como yo, eres basura, porque le quitan la dignidad a las personas. La derecha no tiene una forma de construir una dignidad y se la quieren robar al cristianismo, pero el cristianismo no puede trabajar con nada que no sea el cristianismo. No puede haber conservadurismo, no puede haber liberalismo, no puede haber democracia. No puede haber socialismo, es cristianismo y ya. Eso de considerar al cristianismo como una religión y ya es básicamente considerarla como la consideraba, si no recuerdo mal, Feuerbach, como un invento del hombre. Puesto que si digo, la religión es creencia y ya, estoy separando a la metafísica de la religión y considerándola como una mera costumbre. Como le diría a las iteraciones o a las praxis personales e individuales pairs. Por lo cual, no es tan insignificante como parece esta situación. Y es bastante peligroso porque esto se va a salir de control y va a llegar al punto en el cual gente empieza a morir por esto. En actos de vigilantes, por poner un ejemplo, sin justificación alguna. Por ejemplo, Luigi Mangione tuvo justificación, pero lo que hicieron con Trump, a ver, señores, nadie atenta contra un presidente. El lobo solitario contra presidentes no existen, pero vamos a anular cómo funciona el mundo 5 minutos y vamos a pretender que, quitando influencias externas, ¿cómo no va a haber gente que va a querer salir a matar a Trump si los medios masivos durante 8 años estuvieron acicateando y espoleando a la población para que intentasen hacerlo, presentándolo como literalmente Hitler? Así que, ¿cómo no alguien iba a salir a hacer eso? Que todos sabemos que esto fue un atentado de falsa bandera. Nadie hizo eso solo porque sí. Pero al mismo tiempo, igual puede defenderse que de hecho no fue un atentado de corte geopolítico, pero es casi imposible que algo así ocurra. Pero el punto, no es como si una persona no hubiese tenido motivos, así sean falsos, porque se los inventaron por completo por todos estos medios masivos, que según Carlos Fernández Liria no adoctrinan a nadie. Porque él me sale con que la escuela, el sistema educativo, no adoctrina a nadie. Y podemos considerar a estos sistemas de noticias como sistemas informáticos, como sistemas de información y de educación al mismo tiempo, porque se supone que no nos presentan mentiras y nos siempre guían hacia la verdad de los asuntos. Entonces es un sistema educativo, el sistema mediático, tanto como lo es el sistema educativo escolar.
Y entonces, siguiendo su propia lógica, ese no nos corrompe, ni nos miente, ni nos adoctrina. Bueno, pues ahí tienen el resultado de eso, pero eso sí fue un atentado de falsa bandera. Insisto, es imposible que eso haya ocurrido solo porque sí. Hay demasiadas incoherencias en lo que pasó como para que no se haya montado. Pero, ¿y qué va a pasar cuando no se esté montando? Pues bueno, esta idiosincrasia que ahora vemos con el Doom o con Espartaco se va a aplicar a cualquier persona, porque ahora buscan misoginia, después va a ser desobediencia, y en cierta manera esas categorizaciones de fascista, de misógino, de machista ya operan en el sentido de desobediencia. Pero más adelante va esto desregularizarse, en el cual va a pedirse un servilismo literal, explícito, porque hay un servilismo protervo, porque como son cobardes, aparte de protervo es subrepticio, pero no va a ser subrepticio durante mucho tiempo y va a empezar una cacería de brujas. Primero va a ser Trump, tienen al caso del coronavirus, por ejemplo, como hubo una cacería de brujas postmoderna, por decirlo de alguna manera, donde se demonizaba por completo a todo un sector poblacional. Y esto va a ocurrir, pero vamos a ver ya atentados directos contra personas a gran escala. Ya los hay, con Antifa llamando a fascista y golpeando a cualquier persona, pero yo hablo de a gran escala. Esto que están haciendo con estos dos tipos es el prototipo de eso que va a ocurrir. Bandas de matones en las calles, en las escuelas, en todas partes, donde si tú no te sometes te van a moler a golpes. Eventualmente van a llegar a ese punto porque nadie les pone un alto. Y no basta con ponerles un alto moral, tiene que ser un alto económico y político también. Pero principalmente se tiene que trabajar en la moral, porque sin ética y moral no hay economía y no hay política. Justamente por eso hay geopolítica. Porque si hubiera política, la geopolítica no sería necesaria. Pero como todo se ha hundido en un juego de economía, la geopolítica es una beligerancia económico-belicológica por poder. ¿Y por qué belicológica? Yo no le puse el nombre, así se llama belicología, las ciencias militares. La geopolítica, como la psiquiatría, es una rama de la belicología y tiene como único objetivo controlar, manipular con objetivos político-económicos y hegemónicos, aunque hay una cierta distinción entre cómo se hace con la psiquiatría y cómo se hace con la geopolítica. Y ya hablaremos en profundidad de ambas a su tiempo. Pero entonces, disfruten el futuro que nos augura, porque no es algo bonito y no es algo bueno. Y si a alguien le quedaba dudas del adecuacionismo tético-praxial, entonces creo que con esto ya lo entendió. Y si no lo entendió, váyanse a leer el ensayo antimaterialista. Y si ni así ni asá, desuscríbanse y váyase de aquí, por favor. Lo siento, pero es que ¿qué más quieren? Yo no voy a explicar cosas con manzanitas, ¿de acuerdo? Y ya pronto voy a sacar un video contra esa tontería de que si no lo haces simple, no lo entendiste. Supongo que lo que ocurre ahí son manzanitas en la física cuántica, porque esa frase la suelen tomar de Richard Feynman. De que si no lo puedes explicar de forma simple no lo entendiste. Bueno, entonces supongo que como lo que ocurren allá en el mundo cuántico son manzanitas girando y estando en dos lugares a la vez. Entonces así vamos a explicar la física cuántica. O de hecho tenemos que usar ecuaciones. Si tenemos que usar ecuaciones, ¿por qué rayos estamos explicando las cosas con manzanitas? Pero bueno, a su tiempo vamos a eso. Y ya fue suficiente de este tema y espero no volver a tener que tocarlo nunca más. Nos estamos viendo.